Gracias, Señor, te damos por tu presencia. A ver, a ver. Eso. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias. Satúrame, Señor, y satúrame, Señor, con tu presencia. Oh, satúrame, Señor, con tu poder. Oh, y satúrame, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias. Bueno, hay poder en Cristo. A ver, hay poder, poder. Vamos. En mi Jesús, yeah, quien murió y resucitó. Sí, hay poder, poder. Oh. Vamos a declarar otra vez. Dice, sí hay poder, poder. En mi Jesús. Oh, y Él murió y resucitó. Sí hay poder. Sin igual poder en la sangre que Él vertió. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos por tu presencia. Oh, gracias, Señor. Te damos por tu poder. Uy, gracias, Señor. Te damos por tu Espíritu Santo. A ver, a ver. Gracias, Señor. Oh, oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. A ver, iglesia, pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Eso, pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Veremos al Señor. Alguien dice amén. Otra vez, ¿cómo dice? A ver, pronto, sí, muy pronto. Veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Vamos a declarar esta noche con alegría. A ver, llanto ya no habrá. Sí, veremos al Señor. Eso, dolor ya no habrá. Sí, veremos al Señor. Y muerte ya no habrá. Sí, veremos Oh, aleluya, aleluya, veremos al Señor. Oh, aleluya, aleluya, veremos al Señor. Sí, aleluya, aleluya. Vamos a levantar las voces todos arriba. Dice, su poder nos ha mostrado. Es mi libertador. Él rompe cadenas. Su misericordia me salvó. Y hoy cantamos. aleluya, aleluya.
eterno rey, a la muerte y a las tinieblas Él venció. Libertó a los oprimidos, las cadenas Él rompió. A ver, Su misericordia me salvó. Y hoy cantamos aleluya, aleluya, oh aleluya, a mi Señor, aleluya, oh aleluya, al poderoso, sí, aleluya, como dice, al poderoso Rey, oh aleluya. El título del mensaje es justamente Nuevas Fuerzas. Yo le creo al Señor que Él está renovando nuestras fuerzas. Y en la presencia de Dios nuestras fuerzas son renovadas. Así que tenemos que tener bien presente hacia dónde tenemos que ir, a quién tenemos que recurrir, quién es nuestra fuente y de dónde nosotros debemos beber. Para que entonces no tengamos excusas delante del Señor, porque Él quiere levantar los brazos espirituales en nuestra vida. Quiere levantar a la iglesia. Miren, en todo tiempo quiere levantar a la iglesia. Va a haber un levantamiento final. Pero la realidad es que a nosotros nos acontecen muchísimas cosas. Hemos hablado sobre esto. El Señor no miente, no quiere tapar cosas. Él quiere hacernos ver de que en el mundo tendremos aflicción, pero que tenemos que vivir confiados en Él, porque Él ha vencido al mundo y a todas sus operaciones. Entonces, por más que quieran venir y por más que estén, nosotros tenemos la plena seguridad de que las vamos a vencer solamente estando en Cristo. No podemos vencerlas en nuestras fuerzas. No se puede. Es contra un mundo espiritual. No nos hagamos acá de los, está bien dicho, Superman. Woman Super. Esa sería la Mujer Maravilla, creo. No, acá no, ninguno de nosotros si no estamos en el Señor, llenos del Espíritu Santo, porque dice la Escritura que sin Él nada podemos hacer. ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo queremos proceder nuestra vida espiritual sin el Señor? Es imposible. Es más, como estamos metidos en un mundo espiritual, el mundo espiritual contrario, lo que quiere hacer, y así también lo dice el Señor, porque no tapa, Él dice verdades. Por eso el ladrón vino, está entre nosotros, con un ministerio. Voy a repetirlo: matar, hurtar, destruir. Por eso tuve que venir, casi que nos está diciendo el Señor. Y por eso habito entre ustedes. Y por eso estoy intercediendo. Y por eso quiero darle nuevas fuerzas. Por eso envié al otro Consolador. Para que no estén huérfanos. Mis amados, nosotros tenemos la potestad de tener paternidad espiritual o estar huérfanos. Él nos envió al Espíritu Santo, justamente dice, para que no estén huérfanos. Para que alguien los cubra. Para que alguien los llene. Para que alguien los abrace. Para que tengan nuevas fuerzas. Y la iglesia que espera al Señor va a tener nuevas fuerzas. Por eso en el nombre de Jesús venimos ministrando y proclamamos a los aires que somos la iglesia de Cristo que espera al Señor para ser renovados en sus fuerzas. Este es un tiempo donde más que nunca necesitamos renovar nuestras fuerzas, un renuevo, un aceite, una frescura de parte del Espíritu Santo para poder resistir los embates, para que aun cuando venga el día malo, que es el día del Señor, es el día del arrebatamiento, cuando venga ese día, nosotros estar firmes delante de la venida del Hijo del Hombre, ser tenidos por dignos. Dice que hay un manto de dignidad
que lo da el Señor, una cobertura, una vestimenta. Por eso Lucas dice en el 21:36 que le roguemos al Señor para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. No dice que por ahí pasen, van a sobrevenir. Pero bendito sea el Señor, que aunque la tierra sea cubierta de tinieblas, en la casa de los hijos de Dios siempre habrá luz. Aleluya. Entonces dice la Escritura, leemos, yo tengo la Biblia del Jubileo, Isaías 40:31, nos metemos en la introducción del tema, y dice, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo digo amén, porque hay veces, así dice la Escritura, que necesitamos despojarnos de toda carga, de todo peso y del pecado que nos asedia. Y asediar justamente es atar los pies para que no podamos caminar. O si caminamos, caminamos como forzados, porque estamos metidos en campos espirituales que no nos convienen. Y viene el Señor con su palabra para decirnos, vengan a mí, para que las ligaduras sean cortadas, para que los muros caigan, para que las vendas mágicas sean quitadas de los ojos y para que los oídos sean destapados. Solamente es en Cristo. Y tenemos que aprender conforme la Escritura porque estamos esperando al Señor. Los que esperan tienen nuevas fuerzas y saben cómo desligarse de todas esas cosas. Nos da la capacidad la palabra de entender que nosotros tenemos que despojarnos. Él nos está cubriendo. Nosotros tenemos que despojarnos. Él batalla en nosotros y con nosotros. Porque así también se lleva adelante la obra de Dios. Dice que unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Y nosotros somos colaboradores de Dios, labranza de Dios. Llevamos adelante la obra con Él, no solos. No se puede llevar adelante la obra de Dios naturalmente, no se puede. Por eso muchas veces nos cansamos, por eso muchas veces estamos debilitados, porque queremos hacerlo a nuestras fuerzas, a nuestras maneras, sin preparación, sin buscar al Señor. Y entonces lo que viene en contra y se levanta, la mayoría de las veces nos vence. Porque lo otro viene de forma espiritual. Y el ministerio contrario, que el Señor reprenda, está muy bien organizado. Y nosotros muchas veces nos manejamos desorganizadamente en el orden espiritual. Por eso nuestra vida tiene que ordenarse en Él, para estar fortalecidos, para que el armamento que Él provee pueda arremeter. Porque estamos en guerra. Por eso, entre la evolución del creyente, Él nos pide que pasemos de sembradores, de labradores, a atletas, y de atletas que nosotros pasemos a ser soldados. Nos provee de la Escritura para entender que solamente en los tiempos finales vamos a poder estar de pie si estamos verdaderamente enlistados en el ejército del Señor. Así dice la Biblia, que Él es Jehová de los ejércitos. David, cuando fue a presentarse delante del gigante, dice que él entendía lo que estaba enfrente de él, pero también le hizo saber que él se había metido contra los escuadrones de Israel. Entonces, cuando nos posicionamos en ese lugar, porque David no venció al gigante, Dios, por medio de David, y él sabía a quién servía y a quién le pertenecía, y eso le dio la potestad de vencer gigantes. Porque se había puesto una armadura celestial. Le quisieron dar una armadura terrenal. Y le dice, no, yo con esto no puedo. ¿Recuerdan? Saúl le quiso dar su armadura. Y era una armadura hasta de temor, porque nadie quería ir a enfrentar al gigante. Pero él sabía a quién servía, él sabía de quién era, él sabía quién lo embestía de poder. Y cuando con las palabras, porque nosotros tenemos que aprender a utilizar las palabras para vencer el temor y a los enemigos.
Porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. Entonces vos no te metiste contra David, vos te metiste contra el jefe de los escuadrones de Israel. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos, le dijo, te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar de comer a los perros. Le dijo de todo. Estaba investido de poder. De esa forma únicamente podemos enfrentar al enemigo, pero para eso nuestra vida tiene que estar en orden y en la presencia de Dios. Porque si no, vamos a querer ir contra huestes espirituales desarmados y la verdad es que vamos a ser avergonzados. ¿Vieron? Porque no es tirar palabra a lo loco, así como que de forma mística. ¿Vieron? Como una muletilla, como un caballito de batalla. El Señor no es eso. ¿Vieron? Por eso, en estos tiempos, hasta en el nombre de Jesús que ganemos el mundial. Pero qué locura. Para eso sí, invocan en vano, dice la Escritura, el nombre del Señor. A cualquier cosa le atribuyen en el nombre de Jesús. Pero si vos vivís desordenadamente, la Biblia lo menciona. Y nos viene a acusar, nos viene a decir, no es esa la manera. No es esa la manera. Porque la Biblia enseña cuál es la forma de esperar al Señor. Y dice, los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Hay una forma correcta de esperar al Señor. Comprometidos, creciendo en su voluntad, santificándonos. Esperando realmente, porque la Biblia menciona que la iglesia conoce el tiempo de la visitación. Entonces es importante no presentarnos de cualquier forma, porque los demonios conocen el mundo espiritual y nosotros solamente bajo la cobertura del Señor podemos estar firmes. Hechos de los Apóstoles menciona y dice, a Jesús lo conocemos, a Pablo también. ¿Pero ustedes quiénes son? Y la Escritura también menciona en los evangelios que venían contentos delante del Señor y decían, en tu nombre echamos fuera, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor les contestó, yo no los conozco. Entonces no es simplemente utilizar el nombre. Hay verdades escriturales que nos hacen posicionarnos en la verdad. Y entonces sí yo me puedo parar con autoridad. Por eso en el nombre del Señor este es un tiempo para volvernos al Señor, para acomodar lo que está desacomodado, para ordenar lo que está desordenado, para alinearnos, para ponernos bajo cobertura y entonces sí levantarnos con autoridad en el nombre del Señor. Entonces seremos transformados, porque acá habla de que levantarán alas como las águilas. Eso es una transformación en el orden espiritual. Para volar por sobre las situaciones, para estar en las alturas por sobre lo que acontece en la tierra, en lo terrenal, en lo natural. Entonces dice que vamos a correr, pero no nos vamos a cansar. Y ahí lo linkea con el atleta. ¿El atleta qué hace? Corre. Pero si corre, dice que tiene que correr legítimamente. Eso dice la Escritura. Y cuando se golpea, no se golpea al aire. Se golpea a un objetivo. Nosotros tenemos que saber hacia dónde corremos, porque si no sabemos hacia dónde corremos, nos vamos a cansar. Entonces dice, pero los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas, acomodarán. Entonces
entenderán que el Señor está haciendo una transformación y que pone alas. Y eso es maravilloso porque dice que las alas las pone en nosotros, no solo para que podamos volar, sino para que podamos cubrir, porque la Biblia menciona que las alas son figura de cobertura, para que podamos cubrir con autoridad a los nuestros. Para que no estén simplemente en la misma habitación, en la misma casa y estamos juntos. Eso no es la plenitud del Evangelio y el poder de Dios. El Señor nos da arras de su Espíritu para que podamos cubrir a los nuestros, para que podamos estar en autoridad. Amén. Para eso son las alas. Y entonces vamos a correr y no nos vamos a cansar porque sabemos el recorrido y hacia dónde vamos. Y dice que caminaremos y no nos vamos a fatigar. Porque el Señor dice, yo soy el camino. Y el camino en el Señor es solamente para valientes. Y el camino muchas veces se torna difícil, fuerte, violento. Entonces, en el Señor, los que esperan al Señor van a poder caminar, transitar el camino que es Jesucristo con nuevas fuerzas, renovados. Qué lindo que es estar renovado, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de descansar en lo físico, se levanta y dice, ¿no? Estoy renovado. Cuando tiene la posibilidad de oxigenar su mente, viene un renuevo. Bueno, la palabra viene justamente a renovar nuestro espíritu, a renovar el pacto con el Señor, a hacernos entender que continuamente hay un tiempo oportuno, propicio, delante de la presencia de Dios, para esperar más que nunca, porque si están aconteciendo las cosas que están aconteciendo, no es más que un aviso para la iglesia de que ya no ande abatido con la cabeza gacha, sino que pueda erguir su cuerpo, su cabeza, porque la redención está cerca. Está más cerca que el día en que hemos creído. Amén. ¿Usted cree que el Señor está cerca? Vamos a esperarlo entonces. Vamos a esperarlo. La Escritura nos menciona en algunos pasajes de qué manera renovamos nuestras fuerzas. Nosotros las conocemos, pero dice que la Escritura viene a recordarnos continuamente lo que tenemos que hacer, como una purificación, como una purga, como sacando de en medio todos los otros pensamientos que vienen continuamente, ¿sí o no? Nosotros hoy aprendemos en esta hora, en estos 45 minutos, palabra de Dios, pero que si nosotros no lo seguimos alimentando, a la tarde vamos a hacer otras cosas, mañana tenemos nuestros trabajos, la escuela, las ocupaciones y eso nos va llenando también. Y va quitando de en medio lo que hemos. Por eso tiene que quedar como un sello, guardarlo, para recordarlo, porque el Espíritu Santo nos traerá a memoria lo que nosotros guardamos y atesoramos. Entonces tiene que cambiar nuestra manera de presentarnos delante del Señor y no manejarnos como creyentes nominales simplemente. Decir, yo soy evangélico, no sé, yo soy protestante, yo soy esto, yo soy aquello. Pero la realidad es que podemos caer en apariencias de piedad. Pero la Biblia dice que con el comportamiento, con las obras que llevan adelante, niegan la eficacia de esa piedad. Nosotros tenemos que ser expertos, mis amados. Porque el mundo está lleno de expertos. Porque el mundo espiritual contrario es experto. Y nosotros muchas veces nos falta el conocimiento de la verdad de Dios, que renueva nuestras fuerzas. ¿Vieron? Siempre lo hemos dicho, pero está bueno que un día, por nuestros propios anhelos y ocupaciones, nos sentemos a calcular el tiempo que estamos en la presencia de Dios contra el tiempo que no estamos en la presencia de Dios, para ver qué prevalece. Es importante.
Es importante. Miren, cada encuentro que nosotros hagamos como iglesia va a ser importante. Pero si le damos el propósito real, porque si no simplemente va a quedar como una actividad. Por lo menos desde la pastoral no es esa nuestra intención, sino que es preparar a la iglesia, preparar un campo en donde se pueda sembrar en los corazones para poder resistir. ¿Vieron? El mundo entero, bueno, vamos a hablar del país entero, no tiene problema en congregarse en un horario determinado para llevar adelante cuestiones que tienen que ver con lo netamente natural. ¿Sí o no? Ayer un país estuvo congregado. ¿Usted sabe lo que significa eso? Y el miércoles que viene ni le cuento, pastor. Y la roca se suspende, ¿no? Porque nos vamos al obelisco. Y después vienen las consecuencias, no simplemente de no haber estado en la presencia de Dios, sino de las acciones que nuestro corazón llevan adelante y las ponen como obras. ¿Vieron? Porque a veces son en el momento, pero a veces el enemigo, que sabe cómo obrar, con sutileza nos va corriendo en los pensamientos, en las obras. Entonces, llegado el tiempo, nos encontramos con un problema X, que decimos, ¿dónde nació todo esto? Por eso es importante. El Señor viene. El Señor podría venir en este momento. ¿Vieron? Miren cómo necesitamos que nuestra mente continuamente esté siendo reforzada por el Espíritu, por su presencia y por la palabra. Porque fácilmente somos corridos. Porque hay un doble ánimo que está operando. Por eso Él quiere darnos nuevas fuerzas. ¿Cómo renovamos? Las fuerzas. Número 1, nueva traducción viviente, Salmos 119, versículos 49 y 50. Miren qué hermoso. Y esto es lo que tenemos que hacer como iglesia. Y bendito sea Jesús, que nos da su palabra. Yo quiero que en esta mañana, en el nombre del Señor, nuestras fuerzas sean renovadas. Que nuestras fuerzas sean renovadas. ¿Lo tienen ahí? Salmos 119, 49 y 50 dice: recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Miren, el salmista pidiéndole al Señor que no se olvide. Pero después el versículo 50 dice: tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades, en la opresión, en la depresión. Las promesas del Señor, recordar lo que Él ha dicho de mí, recordar lo que Él hace, recordar lo que Él va a hacer, renueva mis fuerzas. Muchas veces recordamos cosas que traen amargura, ¿vieron? Muchas veces recordamos cosas y traemos a memoria cosas que traen abatimiento a nuestro espíritu, a nuestra alma, y dañan nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces una situación difícil, adversa, límite, afecta a nuestro cuerpo? ¿Sí o no? Hay una mosca que me está molestando. ¿Cuántas veces? ¿Sí o no? Y viene una noticia y nosotros lo primero... debilita nuestras fuerzas. Pero tener el conocimiento de quién es Dios, de lo poderoso que es, de que ha dejado promesas para mi vida, para mis hijos, para mi familia. Renueva mis fuerzas. Así dice el salmista a modo de canción. Por favor, si no te olvides, vos no te vas a olvidar, ¿no, Señor? ¿Sabes por qué? Porque tu promesa renueva mis fuerzas. Lo que tú has dicho, lo que dices, renueva mis fuerzas.
Recordar lo que ha hecho el Señor renueva mis fuerzas. Recordar que fui importante para Él, que Él murió por mí y por los míos y por mis pecados y por mis enfermedades y por mi mente reprobada. Él murió para darme vida, para darme un nuevo nacimiento, para sacarme de caminos de muerte y ponerme en un solo camino, que es el camino de Jesucristo, que es un camino de vida y de vida eterna. Eso renueva mis fuerzas. Cuando estoy mal, cuando las situaciones no van como quisiéramos que vayan, viene la promesa del Señor, pero tiene que estar en nuestro corazón. ¿Cómo la vamos a saber? ¿Cómo sabrá el mundo que hay un Salvador? Dice la Escritura, si nadie les anuncia que hay un Salvador. ¿Cómo sabrán nuestros hijos que el Señor los va a venir a buscar si nadie le anuncia, si nosotros no le decimos y le enseñamos que su Señor, que el que la salvó, que el que lo salvó, los va a venir a buscar? Y entonces van a preguntar, porque muchos no van a entender cómo es, porque su espíritu va a empezar a movilizarse en la presencia del Señor, porque ellos reciben espiritualmente. No, es chiquito, no entiende nada. Pero entonces, déjame decirte que es un problema tuyo. Porque si van a la escuela y de repente tienen 6 años y le enseñan que 2 más 2 es 4 y lo aprenden, y nosotros en casa reforzamos, lo espiritual también se traslada. Dice que hubo una generación que no conoció del Señor porque nadie les enseñó. Porque dice que en Josué se cerró. Porque dijo, yo no sé, vio que las situaciones estaban realmente fuertes en lo espiritual, en donde ya la familia tenía que tomar la posta. Ya no es simplemente, no, vamos a escuchar lo que dice el pastor y bueno, vamos a ver algún mensaje ahí en las redes, a ver qué pasa. No. Nosotros tenemos la responsabilidad de ministrar nuestra vida, de ministrar nuestra familia. Muchas veces tendremos que ministrar a nuestra esposa. Muchas veces nuestra esposa nos tendrá que ministrar a nosotros. Muchas veces tendremos que sacar a nuestros hijos de lugares de confusión. Porque lo mismo que nos acontece a nosotros, a ellos, pobrecitos, están siendo atacados continuamente en las escuelas. Lo sabía, ¿no? No, si yo no le miro ni el cuaderno, pastor. Bueno, empieza a mirarlo. Empieza a hacer las cosas bien. Eso es cubrir, ¿eh? Eso es la vida de creyente. Eso es estar atento. ¿Con quién se relaciona? ¿Con quién pasa tiempo? ¿Quiénes son sus amigos? ¿En qué lugares se mete? ¿A qué lugares lo quieren llevar? Porque los nuestros son hijos de bendición. Nosotros fuimos abrazados por la presencia de Dios. Dice que Él nos corrió y nos alcanzó. No es que nosotros por buenos miró y nos dijo, mira, Señor, no te pierdas esta joyita. No. Nosotros sí que nos hemos sentado en silla de burladores y de escarnecedores. Pero los nuestros, en el nombre de Jesús, son hijos de bendición. Son la generación del Señor. Entonces la tenemos que cuidar. Los tenemos que cuidar. Los tenemos que ministrar. Y todo lo que la iglesia ofrezca, la congregación ofrezca para ministrar a nuestros hijos es una inyección más. Por eso es importante levantarlos los sábados a nuestros hijos, hacer el esfuerzo por venir, porque lo hacemos por ellos. Porque si nosotros no hacemos ese esfuerzo y no renovamos nuestras fuerzas, ellos van a ser debilitados por los movimientos que quieren venir a frenar el propósito de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Aparte le estamos enseñando a amar a la iglesia, a crecer ministerialmente, a servir al Señor, a tener una responsabilidad, porque para levantarlos a la escuela 7 días a la semana lo hacemos. Pero la escuela bíblica, ¿viste? Mejor le enseño yo. No tiene que ver muchas veces con eso. Tiene que ver con activar otros principios. Por eso cuando se habilita la enseñanza en el orden sexual, en el orden de prevención de abuso, en el orden infanto-juvenil para cubrir a la iglesia, a nuestros hijos, usted tiene que hacer el esfuerzo por estar, mi amado. Porque eso es ejercer cobertura. Pero estar atentos. Hoy se va a ministrar nuevamente, porque si hay un mundo, porque dice que viene Elías, y si viene Elías es porque tuvo que intervenir contra una intervención de Jezabel.
que es la sexualidad pervertida, que es la operación de perversión que se ha metido en el mundo y que se quiere meter en la iglesia, en los hijos. Porque si no, ¿a qué vendría Elías? Si la tarea de la iglesia, la función, la operación, la potestad, la llenura del Espíritu Santo fue concedida a la iglesia para predicar el Evangelio. Pero la Biblia dice que es necesario enviar a Elías para que esa potestad cubra a los hijos, no al mundo. ¿Vieron? Para que se reconcilie el amor entre los padres y los hijos y los padres. Porque muchas veces estamos dentro de nuestras casas y no hay unión. Y entonces hay debilitamiento. Pero Él quiere darnos nuevas fuerzas. Y bendito sea el Señor. Recordemos las promesas. Recordemos las promesas. Siempre es una buena oportunidad para nosotros mencionar las promesas del Señor. Para recordarle a nuestro cónyuge las promesas del Señor. Para recordarle a nuestros hijos las promesas del Señor. Y una de las promesas dice, yo volveré. Yo vengo, yo voy a volver. Me voy, pero yo me voy, quédense tranquilos, me voy a construir un lugar para que en donde yo estoy, ustedes también estén. Yo digo amén a eso. Eso es una promesa. Y Él no miente, Él va a venir a buscarnos. Él va a venir. Eso es lo único seguro que la iglesia tiene. Ese es el acontecimiento profético que se inició con una promesa, porque así dijeron los ángeles también delante de los discípulos, a este Jesús que ustedes están viendo subir, de la misma manera va a venir. Otra promesa. Entonces recordemos las promesas, mis amados. Los que esperan al Señor renuevan las fuerzas. Los que esperan al Señor recuerdan las promesas. Aleluya. Porque las promesas del Señor renuevan nuestras fuerzas. Número 2. Palabra de Dios para todos. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 7 y 8. Dice, más tarde el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándolo le dijo, levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Miren, acá Elías, que también es figura de la iglesia que va a ser arrebatada, en el último tiempo sufrió debilitamiento. Porque muchas veces nosotros sufrimos debilitamiento y tenemos pocas fuerzas. Pero no cambiemos al Señor por eso. Renovemos nuestras fuerzas. ¿Vieron? Miren que van a venir operaciones que van a querer matarnos, porque Él dice, yo no soy mejor que mis padres. Elías quería morirse, así dice la Escritura. Después de haber matado a los profetas, después de haber hecho descender fuego, evidentemente la operación que estaba contra Elías era fuerte. Estamos hablando que la Biblia menciona que era el hombre de fuego. No se podía detener así nomás a Elías. Con un cuchillo le cortó el cuello a cientos de profetas de Baal. No era, digamos, un cristianito así nomás. Decapitaba huestes espirituales. Pero sin embargo, en un momento vino una palabra de parte de un mundo de tinieblas y justamente de parte de Jezabel, que es una potestad contraria, el Señor la reprenda. Y vaya a saber por qué, porque la Biblia no lo detalla, pero evidentemente afectó al punto de que no lo debilitó simplemente. Lo llevó a casi querer morirse. Miren qué peligroso, mis amados. No es así nomás, todo el ataque que venga en este tiempo es para muerte. Pero en el nombre de Jesús nosotros estamos bajo tu cobertura, Señor. Estamos bajo tu cobertura. Tu casa nos provee cobertura. Tu nombre nos provee cobertura. La sangre en los dinteles de nuestra puerta, de nuestras aberturas, de nuestra casa, nos provee cobertura. Para que el ángel de la muerte no toque nuestras vidas ni a los nuestros. Entonces hay que estar en una casa espiritual. Porque desde ese lugar el Señor nos va a levantar. Hay que estar resguardados. Y continúa y le dice que le proveyeron. El Señor no estuvo desatento a eso. Porque el Señor tiene especial cuidado de nosotros. Entonces dice que envió ángeles. Y le dijeron, levántate y come. Si no, no vas a tener fuerzas. Las fuerzas necesarias para continuar el viaje. Nosotros nos vamos en un viaje, mis amados. Vamos a ser trasladados.
Vamos a pasar las atmósferas, los campos espirituales. Miren lo que necesitamos si no necesitamos estar abrazados del Señor. Porque en esos lugares, en las regiones celestes, habitan justamente tinieblas, que hay que pasarlas. Y solamente la podremos hacer escondidos en Él. Porque Él está por sobre toda potestad. Cubiertos con su espíritu para poder seguir en ese viaje. Y todavía nos queda un tramo, porque la realidad es que las señales nos indican que está pronta su venida y que tenemos que estar más atentos que nunca, pero que necesitamos comer y que necesitamos beber. Así dice la Escritura, no te va a alcanzar la fuerza si no comes y no bebes para transitar el tramo que queda de este viaje. Versículo 8, así que Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Le dio las fuerzas para llegar a Dios. Aleluya, en esta mañana el Señor nos está renovando las fuerzas para que podamos ir a Dios en todo tiempo. Para no ser corrido de los caminos, sino que nos direccione, nos redireccione al único camino que nos conduce a Dios, a Horeb, el monte de Dios. Amén. El 40 es un número que tipifica y es figura de un tiempo. Y nosotros estamos metidos en el tiempo de Dios. Por eso necesitamos salir de los tiempos cronológicos que maneja el sistema para poder estar metidos en el tiempo que dice que es un tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, donde se mueve Dios. Entonces ya no caminaba naturalmente, no, le dio una comida y una bebida espiritual. Entonces, número 2, la comida y la bebida espiritual es la única que renueva nuestras fuerzas. Necesitamos comer y necesitamos beber de Él. Qué maravillosa que es la Santa Cena, ¿vieron? Acá está tipificada, es una figura. Le dieron Santa Cena para darle fuerzas. Y para que el tramo que le resta antes del arrebatamiento, nosotros podamos hacerlos en las fuerzas del Señor. Amén. Comamos de Cristo, bebamos de Cristo. Él es manantial, Él es la comida. Los antiguos, que eran cristianos, porque así dice la Biblia en Corintios, todos comieron y todos bebieron de esa dieta espiritual, de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. Había creyentes, había cristianos en el Antiguo Testamento. Habían tenido una revelación de Cristo. Y yo digo amén. A Moisés también se le reveló que había un Cristo, porque él dice que no tuvo en cuenta los látigos de Faraón, no tuvo en cuenta las prisiones, no tuvo en cuenta ese mundo contrario, sino que tuvo en cuenta el vituperio de Cristo. ¿Cómo lo sabía? El sacrificio. ¿Vieron? Entonces nosotros necesitamos meternos en ese campo, en un campo de revelación, porque la revelación es lo que nos sostiene en Cristo, porque Él fue revelado a la humanidad. Y eso es lo que está haciendo en este tiempo para con la iglesia. Las fuerzas de la iglesia son renovadas en el Señor. Y número 3, versión Dios habla hoy, en el Salmo 138, en el verso 3, dice: cuando te llamé, me respondiste y aumentaste mis fuerzas. Entonces, claramente la Escritura nos hace mención que necesitamos estar en comunión con el Señor para que nuestras fuerzas sean renovadas. Necesitamos fortalecernos en oración para que nuestras fuerzas sean renovadas. Dice que la bendición del justo es saber que Él le habla a su Dios y que Él le responde. La Biblia menciona y dice: clama a mí, yo te responderé. Él dice: abre tu boca, yo la voy a llenar. Entonces hay un renuevo en la oración, hay un renuevo en la comunión con Cristo.
Muchas veces no sabemos a dónde ir a renovar nuestras fuerzas o lo queremos hacer por nuestros propios medios. Y a veces aún entramos en lugares de necedad porque sabemos cómo hacerlo, pero queremos continuar en esos lugares. No entran las balas. Y el Señor viene con amor, por medio de su palabra, a hacernos entender que el justo llama y el Señor le responde. Y si nos animamos a llamar al Señor, porque al que llama, se le abre. El que busca, va a hallar. Bendito sea el Señor. Él dice que tiene los oídos abiertos. Él dice que se inclina. Miren esa figura. Él dice que inclina sus oídos para escucharnos. Para que no entendamos ni nos hagamos la idea de que Él está lejos. Él es un Dios cercano. Y aún cuando nosotros estamos ahí definiendo si vamos a hablar con Él, porque estamos a una oración de distancia, si vamos a ponernos a cuenta, si vamos a reanudar nuestra comunión, Él nuevamente hace. Como cuando nos acercamos a nuestros hijos chiquitos. ¿Vieron? ¿Qué, papi? ¿Qué? Estamos atentos. Papás, estemos atentos. No sé por qué una y otra vez el Señor me marca decir estas cosas. Estemos atentos. Cuando nuestros hijos hablan, estemos atentos. Y seguimos. No, estemos atentos. Porque hay cosas que para ellos son importantes. Y a veces quizá no nos estén preguntando algo del tercer cielo, pero nos están preguntando algo. Y un hijo está esperando la respuesta de sus padres. Eso es importante, porque eso es el principio espiritual. Para que nosotros podamos entender que cuando nosotros nos dirigimos a Él, Él nos va a responder. Y la respuesta del Señor aumenta nuestras fuerzas. Aumenta nuestras fuerzas. Qué lindo que es cuando el Señor viene con su palabra o nos habla. O estamos ahí manejando, estamos en nuestros trabajos, estamos, lavando los platos. Y el Señor nos habla. Él utiliza tantas cosas por amor para hablarnos, para decirnos, acá estoy. Esa es otra figura y otro atributo de un padre. No importa lo que estén haciendo los hijos, es bueno estar cerca. Acá estoy, porque nosotros nos estamos presentando, nosotros nos estamos parando aún contra campos espirituales contrarios que necesitan ver que nosotros estamos atentos. Porque quizás le pueden acontecer cosas a nuestros hijos, claro. Pero no va a pasar mucho tiempo en que nosotros lo podamos remediar en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estamos atentos, porque estamos bajo el cuidado. Porque cuando estamos bajo el cuidado, cuando nuestros hijos eran chicos, uno estaba ahí y cuando se tropezaba, a levantarlo nuevamente, ¿sí o no? Ahora el que está desatento, se cae, se tropieza, se lastima y hasta que no escucha el grito, no se da cuenta. Y espiritualmente estamos viviendo un tiempo muy difícil. Y como papás y como hijos, porque Elías es reconciliación de padres a hijos y de hijos a padres, es para la unidad espiritual. Amén. La Biblia de las Américas, Isaías capítulo 41, verso 10 dice, no temas, Iglesia del Señor, no temas, no tengas temor. O sea que el temor puede venir, claro, pero el Señor viene a decirnos, no temas, yo estoy contigo. Aleluya. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Acá está nuevamente trayendo nuevas fuerzas, un renuevo. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, afirma, te sostendré con la diestra de mi justicia.
Y aunque haya obras de injusticia, el Señor viene derribando todos esos trapos de inmundicia y poniendo su justicia, que es sus vestiduras, sobre nosotros, para que justamente quiten las otras vestiduras y las vestiduras de justicia sean las que cubran a la iglesia. En el nombre del Señor. Yo te voy a fortalecer. Alguien lo tiene que creer en esta mañana. Yo te voy a fortalecer. Yo no sé, porque realmente yo no sé lo que te está aconteciendo. Algunas cosas sé, otras no. Pero el Señor te va a fortalecer. Vamos a estar vigorosos y verdes, plantados en el Señor. Amén. Terminamos. Reina Valera 1960, en Efesios, en el capítulo 10. En el capítulo 6, en el verso 10. Dice de esta manera: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor siempre y en el poder de su fuerza. Yo digo amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No hay otro lugar en donde nosotros podamos fortalecernos. Es en el Señor. Y cuando estamos en el Señor, Él dice: ahora hay una armadura que te va a cuidar. Una armadura celestial. Una armadura angelical. Una armadura que no permitirá que los enemigos que se levantan te puedan derribar. Una armadura que te hará entender que estamos esperando al Señor no de forma pasiva, de forma activa, porque si da una armadura es que hay batalla y que hay guerra, y que únicamente con esa armadura nosotros podremos estar de pie, estar firmes. En el nombre de Jesús viene firmeza para la iglesia por medio de esa armadura espiritual que el Señor provee. Nosotros creemos, Señor, que estamos siendo fortalecidos, que las fuerzas están siendo renovadas en el nombre de Jesús. Vengo ministrando a la iglesia fuerzas nuevas, un renuevo en el Señor, un florecimiento, una primavera espiritual para nuestras vidas, para terminar lo que resta del año cronológico en el Señor, metidos en el kairos de Dios, entendiendo los tiempos, expertos en discernir los tiempos. Y aunque se levanten fechas, y aunque se levanten movimientos, y aunque se levanten lugares, nosotros seguimos creyendo en el nombre que es sobre todo nombre, el que nos cubre, el que nos salva y el que nos ha prometido que vendrá a buscar a su amada. En el nombre de Jesús. Así, dale un aplauso al que viene, ponete de pie y vamos a adorar al Señor. Tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuente tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan.